¿Cómo les pareció, digamos, el nivel del examen? ¿Por qué creen que los resultados fueron los que obtuvieron? ¿Alguien que comente? ¿Nadie? Profe, Señor. pues aquí una duda con esa bueno, con toda la primera. Bueno, ya con respecto a las soluciones, ya lo voy a solucionar y en la medida en que lo vamos solucionando, pues bueno, digamos, si quedan dudas, me las van preguntando en el camino. Yo lo que pido en este momento primero es si hay comentarios generales, ¿no? O si todo está bien, empezamos a mirar la solución. Vale, creo que no hay comentarios generales. Ahora sí, Andrés, en respecto a la 1, ¿qué pasó con respecto a la 1? Profe, ahí, pues, según tengo entendido, ahí preguntan por una función FDN y una GDN, que GDN sea una cota superior de FDN Ajá. y FDN sea una cota inferior de GDN. Entonces yo, en el parcial, pues yo puse de ejemplo una función n y la n a la 2. Y para que eso se cumpla, tenemos que hallar un C que al operar con GDN demuestra que es una cota superior de FDN, pero pues usted me calificó que eso no resuelve el problema. ¿Cómo sería ahí? Pues ya eso es lo que voy a hacer a continuación, por eso les digo que entonces vamos mirando la solución y cuando ustedes vean la solución, si ahí tienen las dudas, me las plantean. Pero para irte respondiendo, si ustedes se fijan, el ejercicio 1 pide demostrar. Cuando vos le das un valor a FDN y un valor a GDN, no me estás haciendo una demostración, sino que me estás haciendo una prueba trivial. Y una prueba es distinto de una demostración. Por eso les coloqué a los que hicieron cosas similares, les coloqué pues que eso no respondía o no solucionaba el ejercicio, porque el ejercicio pide exactamente hacer una demostración. La demostración debe garantizarme que esa propiedad es válida para cualquier FDN y para cualquier GDN que cumplan la hipótesis. ¿Ok? Si vos me decís FDN es n al cuadrado y GDN es n al cubo, entonces es cierto porque n al cubo está acotado por debajo por n al cuadrado. Pues eso es una prueba de la propiedad, pero eso no me garantiza que se cumpla siempre que una función esté acotada superiormente por otra. Es una prueba trivial, distinto de una demostración. Recuerden cuando ustedes vieron seguramente en matemáticas discretas 1, técnicas de demostración, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo sería la solución? La solución para el caso del primero, entonces dice, FDN pertenece a O de GDN, es decir, está acotado superiormente por GDN, si, solo si FDN es omega de GDN. Entonces, bueno, lo que vamos a decir a partir de la definición, para el caso del ejercicio 1.1, es que si FDN pertenece a O de GDN, entonces eso quiere decir que f de n es menor o igual que una constante por g de n, ¿cierto? Muy bien, entonces, si yo despejo g de n, ¿cierto? G de n, tenemos que g de n, bueno, digamos lo que completico mejor, que 1 sobre c por f de n es menor o igual que g de n. ¿Cierto? Aquí algunos lo empezaron a hacer así, pero cometieron un error matemático básico y fue que me pasaron la c tal cual para acá. Entonces yo les dije, les escribí, o es 1 sobre c, o póngale otro nombre a la constante, pero no me puede decir que c pasa igualita para acá, ¿no? Porque entonces la desigualdad no se mantiene, ¿vale? Entonces, claro, esto que está acá multiplicando pasa acá a dividir. Entonces, 1 sobre c por f de n es menor o igual que g de n. Sí, digamos, entonces yo puedo decir sí. Supongo que una
constante cualquiera, digamos, C', es igual a 1 sobre C, renombro esa constante porque finalmente 1 sobre C es una constante también. Entonces, yo puedo decir que G de N es mayor o igual que esa constante C' por F de N. Por lo tanto, G de N pertenece a omega de F de N. Esto sí ya es una demostración, ¿cierto? Partí de la hipótesis y llegué a la conclusión. Esto ya es aplicable para cualquier par de funciones f de n y g de n, tal que f de n está acotada superiormente por g de n. ¿De acuerdo? Muchachos. Bien, entonces lo que les decía, algunos, varios, pues sí lo trabajaron de esta manera y el error en ciertos casos fue pues un error matemático simple, ¿no? Que fue pasar esta C para acá, tal cual. Bueno, y más o menos de esa forma se hacía la segunda. En la 1.2, pues que no quedó la otra parte de I, F de N es omega de G de N. Algunas personas en el examen me lo preguntaron que si faltaba y lo hicieron completo. Algunos otros no me lo preguntaron y entonces partieron del hecho de que pues para hacer teta tiene que ser O y omega. Entonces dijeron, como no está la parte de la omega es falso y pues se las valí porque tienen razón en lo que está ahí. Pero digamos que si aquí estuviera completo y F de N pertenece a omega de G de N, ¿cierto? Entonces, pues lo que nuevamente hay que hacer es partir de la definición. Entonces, para el caso del ejercicio 1.2, lo que había que hacer es nuevamente decir si F de N pertenece a teta de G de N, entonces C sub 1 por G de N, ¿cierto? Existen constantes C sub 1 y C sub 2, tal que C sub 1 por G de N es menor o igual que F de N, y eso es menor o igual que C sub 2 por G de N, ¿cierto? Entonces, de aquí, pues ya casi que teníamos la solución, ¿cierto? Tomando cada desigualdad por separado. Tenemos que C sub 1 por G de N es menor o igual que F de N, ¿cierto? Entonces, F de N es o pertenece a omega de G de N, por definición. Y tenemos que F de N es menor o igual que C sub 2 por G de N. Entonces, F de N pertenece a O mayúscula de G de N, ¿cierto? Y ahí ya está demostrado. ¿De acuerdo todos? Sí, profe. Muy bien. Y la tercera era que, bueno, la tercera algunos usaron una propiedad, pero resulta que la propiedad que habíamos visto por allá era en términos de la cota, ¿no? Y aquí F y G no eran cotas, sino que estaban acotadas por H. Entonces no era como tan preciso usar esa propiedad. Teníamos que F de N es O de H de N y G de N es O de H de N, entonces F más G de N es O de H de N.
Vamos aquí un poco más grande esta página para size. Entonces, el 1.3 decía que si f de n es O de h de n, ¿cierto? Y f de n, perdón, y g de n era O de h de n, sí, solo sí, creo. Entonces, f más g de n pertenecía a O de h de n. Eso es lo que hay que probar. De tal manera que para probarlo, pues nuevamente, si f de n pertenece a O de h de n, entonces f de n era menor o igual que una constante C1. Nuevamente, aquí algunos lo hicieron con la misma C y no necesariamente es la misma C. Digamos que para ser más formales, pues tengo que usar dos nombres de constantes distintas, ¿no? F de n es menor o igual que C1 por G de n, ¿cierto? Y si G de n era O mayúscula de H de n, entonces G de n pues es menor o igual que C2 por, perdón, esto no es N sino H, que es la cuota. C2 por H de n, ¿cierto? Así, entonces F más G de n debe ser menor o igual que C1 por H de n más C2 por H de n, ¿cierto? De tal manera que F más G de n debe ser menor o igual que C1 más C2 por H de n. Y miren que esto ya es, digamos que esto lo llamo C. Entonces, F más G de n es menor o igual que C por H de n. Por lo tanto, F más G de n pertenece a O mayúscula de H de n. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? Hasta ahí, muchachos. Miren que hay unos detallitos, muchos lo tenían claro, pero fallaron un poquito en detallitos matemáticos, ¿no? En tener claro que no necesariamente la constante para acotar la F es la misma constante para acotar la G. Entonces, formalmente tengo que usar nombres de constantes distintas. ¿Ok? Y que luego esa suma de esas dos constantes, C1 más C2, pues es una constante también. Eso es lo que me lleva a la definición de la notación asintótica O mayúscula. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, pero todo bien. Ok. Andrés, ¿ahora sí es más claro? ¿Por Sí, qué profe. razón? Vale. Entonces siempre tengan ustedes presente que hay una diferencia entre que a uno le pidan probar o hacer una prueba trivial, que eso es simplemente reemplace por valores y compruebe, es una comprobación realmente, y hacer una prueba formal o una demostración que implica que usted tiene que usar un mecanismo matemático de demostración, de tal manera que quede en evidencia que eso que usted está demostrando es aplicable para todos los posibles casos. Bien, eso con respecto al primer punto. Con respecto al segundo punto,
vamos a hacer esto aquí. Ok, el segundo punto tuvo ahí digamos en general, pues les fue bien, ¿cierto? A algunos les coloqué por allá en una línea que faltaba precisión. Ya les voy a decir por qué. Porque por allá me colocaron un n por n o un n por n menos 1 cuando no exactamente, o me lo colocaron como n al cuadrado cuando no exactamente da eso. Aunque si lo hubieran colocado asintóticamente se los hubiera podido valer. Ya les voy a explicar. Muy bien. Entonces miremos, pues ya todos tienen claro que esto tiene un costo asociado y un número de instrucciones. ¿Cierto? Entonces, bueno, la primera línea tiene un costo asociado C1 y esto se ejecuta una vez, eso no tiene problema. La segunda línea tiene un costo asociado C sub 2 y esto itera de 1 hasta n más una vez cuando rompe, pues se ejecuta n más 1 veces, no tiene problema. Y el caso era aquí, tiene un costo asociado C sub 3, ¿cierto? Pero resulta que esta línea itera desde 1 hasta i menos 1, es decir, que las iteraciones dependen del valor que tenga la i en cada caso, ¿cierto? En cada iteración del ciclo externo. De tal manera que ahí no era tan simple como decir n por n o n al cuadrado. Digamos que ahí formalmente lo que uno tendría que entrar a analizar es cuántas veces itera. Entonces, hagámoslo, por ejemplo, por acá. Y que fue la duda de algunos, ¿no? Algunos me dijeron, profe, pero eso no tiene sentido, ¿cómo así que es de 1 hasta i menos 1 y cuando la i vale 1, pues entonces no itera? Pues no itera la primera vez, en la primera pasada del ciclo externo, no entra, pero la condición sí se cumple, ¿no? Es decir, cuando la i vale 1, pues viene y evalúa la condición y dice para i j que va desde 1 hasta 0, pues no se cumple, pero se evaluó una vez, cuando la i valía 1. Cuando la i vale 2, entonces él viene y evalúa para j desde 1, ¿cierto? Hasta 2 menos 1, ¿cierto? Es decir, hasta 1, itera una vez, pero más una vez cuando el ciclo rompe, itera 2 veces. Cuando la i vale 3, entonces va a iterar desde 1 hasta 2, más una tercera vez cuando el ciclo rompe, entonces cuando no cumple la condición, 3 veces. Más la última vez que itera el ciclo externo es cuando la i vale n, ¿cierto? Cuando la i vale n, esto itera desde 1 hasta n menos 1, n menos 1 veces. Más una vez cuando el ciclo rompe, n veces. De tal manera que esto, el costo de esta línea es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i, ¿cierto? Que esto finalmente es pues, n por n más 1 sobre 2. Por eso a algunos les coloqué. No es tan preciso que sea n por n, que sea n al cuadrado o n, no. Realmente, si fuéramos precisos, tendríamos que haber hecho esto. A no ser que usted hubiera sido, me hubiera hecho la jugarreta. Si usted me quiere hacer la jugarreta, usted dice eso es como del orden de n al cuadrado, pero yo no sé bien cómo es que se saca. Entonces, pues no es para que me vayan a hacer la jugarreta en el opcional, ¿no? No sé cómo es que se saca, pero como eso es del orden de n al cuadrado, entonces yo coloco que eso es teta de n al cuadrado. Ah, si usted me pone ahí en esa línea teta de n al cuadrado, yo no le puedo decir nada, porque resulta que eso sí es teta de n al cuadrado. Pero si usted me dice que esa línea es n al cuadrado, entonces yo le digo, no, no es exactamente n al cuadrado porque la función tiene más términos. ¿Bien? Lo de adentro, entonces lo de adentro depende del if. Por eso el ejercicio incluso decía, determine qué caso va a analizar. Bueno, así vamos a analizar el peor caso. En el peor caso, esto siempre se ejecutará. Bueno, siempre se va a ejecutar y lo de adentro siempre se va a ejecutar, ¿cierto? Entonces, en el peor caso, esta línea tiene un costo C sub 4,
¿cierto? ¿Cuántas instrucciones ejecutará esa línea en el peor caso? Miren que la primera vez, para el primer valor de i, lo de adentro no itera, porque digamos la iteración es vacía, ¿no? Itera desde 1 hasta 0, pues no entra 0 veces. La siguiente vez itera una vez, la siguiente vez, y la última vez iterará n-1 veces, ¿cierto? Es decir, que eso es la sumatoria desde i igual 1 hasta n-1 de i. ¿Sí o no? Va a iterar desde 1 hasta n-1. ¿Cierto? Pues puede ser que usted diga esto, pues es esto mismo menos n-1, ¿cierto? Esto será n por n más 1 sobre 2 menos lo que estoy sumando, menos n, que es lo que estoy sumando de más. Y esta línea en el peor caso, pues será lo mismo. C sub 5 será pues lo mismo del if, porque entrará en el peor caso tantas veces como evalúe el if, n por n más 1 sobre 2 menos n, que es lo que está sumando de más. ¿De acuerdo? Y listo. Y entonces ya luego, pues lo que usted tenía que hacer era tomar la suma, ¿cierto? Y entonces la suma será C sub 1 más C sub 2 por n más 1 más C sub 3 por n por n más 1 sobre 2 más C sub 4 por n más 1 sobre 2 menos n más C sub 5 por n más 1 sobre 2 menos n. Y listo, pues ya ahí sí que es claramente eso es del orden de n al cuadrado por los cuadrados que se forman acá. Y entonces algunos me llegaron como hasta por acá y pues la solución había que darla asintóticamente. Entonces t de n es teta, algunos colocaron hoy está bien o mayúscula, teta de n al cuadrado. Y esta es la solución. ¿Es claro? Creo que a la mayoría les quedó pues prácticamente bien. De pronto a alguien le quité un puntico, 2 punticos por el caso de la suma, ¿no? Que ahí olímpicamente me dijeron n al cuadrado o n por n menos 1, no me acuerdo muy bien cómo lo colocaron, por la falta de precisión, pero en realidad sí era del orden de n al cuadrado y al final pues obtuvieron casi todos los puntos. ¿Están de acuerdo? Ahí es claro, muchachos, la solución. Reaccionen, por favor. Sí, bro. Muy bien. Vámonos al ejercicio que sigue. Ya por ahí 2, ¿no? Entonces el 3. Ok. Vámonos con el ejercicio 3. El ejercicio 3 pues tenía un algoritmo recursivo y lo primero que pedía el 3.1 era escribir la recurrencia, ¿no? En la recurrencia lo que realmente nos interesa más es la parte recursiva, ¿no? Sin embargo, hubo quienes lo hicieron completo y está bien, no lo exigía, pero está bien. Es decir, algunos colocaron algo como esto, que la recurrencia era t de n igual a, y entonces el costo del caso base, pues es la parte del if, ¿no? If, esto es O de 1 y esto es O de 1, entonces t de n es O de 1 en el caso base. O en el caso, en el criterio de parada, ¿cierto? Y t de n, entonces esta es la parte más importante, que es lo que dispara el tiempo de ejecución, era la parte recursiva. Pues ¿cuántos llamados recursivos hay aquí?
hay un llamado recursivo, ¿cierto? Un llamado recursivo que está por fuera del for, entonces es el costo del llamado recursivo t, d, y se manda ya no n, sino n medios, entonces t de n medios, más el costo de lo no recursivo. Y el costo de lo no recursivo es esta línea que está dentro de un for que itera desde 1 hasta n, es decir, que lo demás tiene un costo de O de n, ¿cierto? Esta es la parte de la recurrencia que realmente nos interesa, porque es lo que dispara el tiempo de ejecución. Este era el ejercicio 3.1, es decir, en el 3.1 lo que yo esperaba era que usted me escribiera que la recurrencia era t de n igual a t de n medios más O de n. Y al 3.2 pues era resolverla, y la mejor forma de resolverla era por el método maestro. De tal manera que A es igual a 1, B era igual a 2 y F de n era igual a O de n. Así las cosas, pues comparamos n a la logaritmo en base b de a versus f de n, es decir, que comparo n a la logaritmo en base 2 de 1 versus O de n, o n, como lo hayan querido llamar, de tal manera que, pues esto es logaritmo en cualquier base de 1, pues es 0. Esto es n a la 0. En la 0 es 1 versus O de n, ¿cierto? De tal manera que la parte más grande es esta. Así las cosas, t de n es teta de n. O si lo dejaban O de n, pues también estaba bien. Y esta era la solución por el método maestro. ¿Es claro? Creo que en ese ejercicio no hubo mayor problema. Vámonos para el que sigue. Ok. Esta es la otra recurrencia. Bueno, la primera parte que era por el método maestro, esto era 4.1, método maestro. Pues nuevamente A es igual a 4, B es igual a 2 y F de n era el logaritmo de n. Entonces, esto es n a la logaritmo en base b de a versus f de n. Comparo n a la logaritmo en base 2 de 4 versus logaritmo de n. Pues logaritmo en base de 4 es n al cuadrado versus logaritmo de n. Este es el más grande, por lo tanto, t de n era teta de n al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esta era la solución por el método maestro. El siguiente ejercicio era usar sustitución. Y por sustitución, pues primero es adivinar la forma de la solución, pues ya la tenemos. Pues ya tenemos que t de n es teta de n al cuadrado, ¿no? Que es la que tenemos por el método maestro. La segunda parte de sustitución es probar por inducción. Que la solución funciona. Entonces, al probar por inducción, tenemos que
asumiendo que t de n igual a teta de n al cuadrado es solución para t de n igual a 4t de n medios más logaritmo binario de n, entonces eso significa que pues existen constantes C1, ¿cierto? Y C2, existen C1 y C2 constantes tales que, entonces, bueno, T de n va a ser menor o igual que 4 por C2 en el cuadrado. Entonces, en el cuadrado cuartos, C2 n al cuadrado cuartos, que sería la solución, ¿cierto? Más logaritmo de n. Voy a hacerlo por parte, voy a poner primero la parte del O. Es decir, que esto es menor o igual que, pues este 4 se va con este 4 de acá, C2 n al cuadrado más logaritmo de n, ¿cierto? Bien, vamos a asumir asumiendo que C2 es igual a 1. Vamos a ver qué pasa si C2 es igual a 1. Entonces, asumiendo que C2 es igual a 1, tenemos que T de 1 es igual a 4T de 1 medio más logaritmo de 1, y eso debe ser menor o igual que n al cuadrado, bueno, que 1 al cuadrado, más logaritmo de 1, ¿cierto? Es decir, que 4t de 0 más logaritmo de 1 es 0, es menor o igual que 1. Y 4t de 0, esto se hace 0, más 0, 0 es menor o igual que 1, funciona. Funciona para c sub 2 igual a 1 y n sub 0 igual a 1. ¿Vale? Esa es la primera parte. Recuerden que cuando hablamos de teta, pues hay que probar la cota superior, encontrar la constante para la cota superior y la constante para la cota inferior. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a probar a hacer ahora la otra parte. Entonces, lo mismo. Para encontrar la constante C1, entonces tenemos que 4, ahora, 4 por C1 n al cuadrado cuartos más logaritmo de n debe ser menor o igual que t de n, ¿cierto? De tal manera que este 4 se va con este 4, y es decir que C1 n al cuadrado más logaritmo de n debe ser menor o igual que t de n, ¿cierto? Tengo que buscar una constante positiva que haga cumplir esa desigualdad, ¿cierto? A partir de un cierto valor de n. Lo primero que uno puede pensar, a partir del resultado incluso anterior, es que esa constante no debe ser 1, porque si con c igual a 1 hizo que este lado fuera más grande que t de n, pues entonces con c igual a 1 y n igual a 1 no va a funcionar, ¿cierto?
no va a ser posible. Tendríamos que pensarnos en una constante más pequeña, ¿cierto? Pero lo otro que tenemos que pensar es que tampoco por pequeña que sea esa constante, no nos va a funcionar desde n igual a 1, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no nos va a funcionar desde n igual a 1? ¿Qué dicen? Escucho comentarios, muchachos. Porque yo ahí de entrada puedo decir, ni pruebo desde n igual a 1 porque sé que con n igual a 1 no me va a funcionar independientemente de la constante que cojo. ¿Qué se les ocurre? ¿Se durmieron? Hola. Se me cayó el ¿Puede repetir la internet. pregunta, bro? ¿Por qué? Sí, Jaime, ¿por qué de ahí yo sé que tengo que buscar una constante muy pequeña, pero sé que por pequeña que sea esa constante, no me va a funcionar desde n igual a 1. Es decir, no tiene sentido probarlo con n igual a 1. ¿Por qué? Porque yo sé que no tiene sentido probarlo con n igual a 1. Porque va a ser menor. Porque nomás con el n cuadrado ya va a ser mayor. No voy a entender. Digamos que la razón es la siguiente, Jaime y todos. Miren que en la prueba anterior, TD1 me dio 0, ¿cierto? Entonces yo sé que si pruebo con n igual a 1, este lado me va a dar 0, ¿cierto? Y este lado no me puede dar negativo. Entonces no hay una manera de tener un valor de n y de c que hagan que esto sea positivo y que sea menor que 0, ¿cierto? Si acaso igual, pues pensemos si habrá forma de que dé igual, ¿no? Pero no habría manera, porque si esto es 1, la única manera de que esto se diera igual a 0, siendo 1, sería que C valiera 0. Pero como C tiene que ser positiva, pues no hay forma de satisfacer esta desigualdad con n igual a 1, ¿cierto? Porque T de 1 da 0. T de 1 da 0. Entonces no hay una forma de encontrar un valor con C mayor que 0 que hagan que este lado de 0. Entonces, con n igual a 1 no va a cumplir. Entonces vamos a probar, vamos a buscar una constante que hagan que cumpla con n igual a 2. Entonces, pruebo para n igual a 2, ¿cierto? Entonces, miremos primero el lado de la t, a ver qué nos da con n igual a 2. El lado de la t quiere decir que t de 2 será 4 veces t de 2 medios, ¿cierto? Más logaritmo binario de 2, ¿cierto? Es decir, eso debe ser, lo de acá debe ser menor o igual que, pues, t de 2 medios es t de 1, ¿cierto? Y t de 1 ya vemos que es 0, entonces 4 por 0, 0, más logaritmo binario de 2, que es 1, ¿no? Entonces tengo que buscar una constante C1 que multiplicada por n al cuadrado más más por 2 al cuadrado, perdón, más el logaritmo de 2, el logaritmo de 2 ya sabemos que es 1, sea menor o igual que 1, es decir, C1 por 4 menor o igual que 1. ¿Hay un valor de C positivo que hagan cumplir esa desigualdad? ¿Cuál se les ocurre?
¿Qué valor se les ocurre para C1 que me hagan cumplir esa desigualdad? C1 positivo. Un cuarto. Un cuarto, ¿cierto? Es el más fácil, porque un cuarto por 4 es 1. Si C1 es igual a un cuarto, entonces un cuarto por 4, pues es 1, menor o igual que 1, cumple. Entonces ya encontré C1 y C2, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, en conclusión, y acostúmbrense a cerrar siempre los problemas de este tipo con una conclusión. En conclusión, yo puedo decir que T de n es teta de n al cuadrado, ¿cierto? Con constantes C1 igual a un cuarto, C2 igual a 1 y n sub 0 igual a 2. Miren que en la primera parte, aunque funcionó desde n igual a 1, como en la segunda parte solo funciona en n igual a 2, entonces el valor más grande de esas dos n, el que utilizo como n sub 0, ¿vale? Entonces esta es la solución, o esta es una solución. Que me prueba que efectivamente n al cuadrado es solución de esa recurrencia. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pues claro. Bien. La tercera parte, entonces, era el famoso árbol. Aquí, de todas maneras, voy a hacer unas aclaraciones. El 4.3 era el árbol. Para, nuevamente, T de n igual a 4T de n medios más logaritmo de n. Entonces, bueno, recuerden que en el árbol, para representarlo, la raíz es la parte no recursiva, el logaritmo de n, pero que los hijos son tantos como llamados recursivos. O sea, como aquí hay un 4, eso implica que el árbol debe tener 4 ramas, no 2. Algunos me dibujaron 2 ramas, como los ejemplos de la clase. Pero entonces, ahí, digamos, eso me deja entrever que en ese momento pues no quedó tan claro que la cantidad de ramas depende de la cantidad de llamados recursivos, es decir, de la cantidad de subproblemas, ¿cierto? Entonces esto era 4 veces T de n medios, T de n medios, T de n medios, T de n medios, ¿cierto? Y que cuando uno expande el árbol, una vez más, recuerden que siempre en los nodos internos deben quedar los componentes no recursivos. Es decir, no puede quedar como nodos internos los T. Yo tengo que resolver los T para poder expandir el árbol. Entonces, cuando yo resuelvo ese T de n medios iterando en el árbol, ¿cierto? Eso me va a quedar, pues T de n medios será 4 veces T de n medios sobre 2, es decir, 4 veces T de n cuartos más el logaritmo de n medios. Y lo que queda entonces aquí es el logaritmo de n medios. Logaritmo de n medios. Logaritmo de n medios. Logaritmo de n medios. Y cada uno tendrá 4 veces T de n cuartos. ¿Cierto? Esto se repite aquí. T de n cuartos se repite acá. Y lo mismo T de n cuartos. Y así sucesivamente. Y entonces digamos que hasta ahí yo valoré el ejercicio, porque ya luego cuando usted empieza a calcular los costos por nivel, usted ve que esto es el logaritmo de n, ¿cierto? Esto es 4 veces el logaritmo de n medios, y esto será 16 veces, si lo resolviéramos sería 16 veces el logaritmo de n cuartos. ¿Ok?
de tal manera que al armar la sumatoria, T de n sería la sumatoria de, miremos cuál es el orden de formación. Esto es como 4 a la i, 4 a la 0, 4 a la 1, 4 a la 2 sobre 2 a la i, ¿cierto? Sobre el logaritmo, perdón, por el logaritmo de n sobre 2 a la i, 2 a la n sobre 2 a la 0, n sobre 2 a la 1. Es decir, Profe, una cosita. señor. Es que yo, por lo menos en este ejercicio del árbol, pues yo solo dibujé una rama. Pues yo sabía que eran 4, sino que para evitar tiempo, yo solo hacía una rama y pues yo ya en mi cabeza sabía que siempre iban a aumentar de 4 a la i. Ajá. Y pues yo llegué a la sumatoria. Steven, ¿y cómo hago yo para saber qué es lo que hay en su cabeza? Pues profe, cuando uno, al final cuando yo saco voy a sacar la secuencia, por decirlo así, ahí se ve el 4 a la i, que es ahí. Bueno, ahorita lo Que miramos. primero es 4, después 16, listo. Por Listo, 10 te lo lo miro. Pasco, profesor. Yo también lo hice así, yo hasta puse las 4 líneas y no que pues para ahorrar tiempo. Ahora miramos los casos entonces particulares. Esto entonces es del orden de 4 a la i logaritmo de n sobre 2 a la i. Desde i igual a 0 y la profundidad del árbol, bueno, pues ya vimos que la profundidad del árbol se va formando como n sobre 4 a la i, es decir, hasta llegar a 1, de tal manera que i es logaritmo binario de 4. Ve, logaritmo, ¿qué? En base 4 de n, perdón. ¿Cierto? Ok. Y entonces, bueno, esto por más de que uno lo separara y trabajara con propiedades de los logaritmos, eso llegaba a un punto en el que daba por allá, en un lado, en una parte daba una sumatoria del orden de 4 a la i por i, si no estoy mal, y ya eso no había manera de seguir. De hecho, incluso yo cuando lo resolví, me senté a hacerlo porque yo no lo había hecho, y lo empecé a revisar todas las propiedades. Cuando vi que se me estaban yendo las luces, consulté con un par de profesores de matemáticas y sí llegamos a la conclusión que efectivamente por acá no se podía seguir. Había que resolverlo por los otros 2 métodos. Entonces, por eso le digo yo que ahí hago mi fe de ratas porque se me fueron las luces pidiendo esta parte del ejercicio. Pero, entonces lo que yo evalué fue que por lo menos el árbol, ni siquiera evalué que aquí los costos por nivel estuvieran bien, sino que al menos hubieran dibujado esta parte del árbol. ¿De acuerdo? Entonces ahora miramos pues los casos que ustedes me plantean. Y hasta llegamos en el punto 4. Vamos entonces al punto 5, que a la parte de los algoritmos. El ejercicio 5, pues básicamente era el balanceado de los símbolos. Aquí hay varias cosas que aclarar y que noté pues en las soluciones. Lo primero es que me dio la sensación de que para algunos no era claro que en la cadena había cualquier cantidad de caracteres, ¿no? Es decir, cuando hablamos ahí que puede ser T, que puede haber entre los paréntesis o los corchetes o las llaves un T o un TU, es decir, que T y U son cadenas también, ¿cierto? Que pueden tener incluso otros caracteres, son cadenas balanceadas, pero que tienen otros caracteres. De tal manera que en las soluciones que vi yo, coincidieron un par de exámenes, 2 o 3 exámenes tal vez, coincidieron en que asumían que la entrada era, digamos, los caracteres estaban en un arreglo, o por lo menos en un string manejado como arreglo, y dividían empezaban como desde la mitad del string hacia un extremo, pues se los coloqué que no era válido porque no me garantiza que el string tuviera en la primera mitad todos los símbolos de apertura y en la otra mitad todos los símbolos de cierre. Me explico.
Una cadena válida podría ser algo como esto. Paréntesis, corchetes, 5 más 3 corchetes por 2 menos 1 por 4. Voy a decir cualquier cosa. ¿No? Entonces, aquí la estrategia de partirlo por la mitad pues ya no me servía porque por acá yo tengo una expresión que está balanceada. ¿Cierto? Miren, esto es una expresión balanceada. Esto se ajusta a esta última. Esto está balanceado y esto está balanceado. ¿Cierto? Y esta es una cadena pues completamente balanceada. Entonces, partirlo por la mitad y comparar si equivalían no era válido. Pues no solucionaba el problema. ¿De qué otra forma les dije yo que no solucionaba el problema completamente? Por ahí noté yo también en varios exámenes, que por eso les digo que muchos tenían las mismas soluciones. Prácticamente las soluciones entre los 20 y pico de exámenes que revisé, en el punto 5 habían 3, máximo 4 soluciones distintas y casi todos estaban dentro de esas 3 o 4 formas de solución. Encontré, por ejemplo, que encontraban un símbolo y lo metían a la pila y luego, o encontraban un símbolo de cierre y luego iban a mirar si la pila estaba vacía, y eso yo realmente no le entendí la lógica a esa situación. Y les voy a decir por qué. Antes de escribir o de pensar en el algoritmo, les voy a decir cuál es la lógica, cuál debería ser la lógica para resolverlo. Primero, en la pila, lo único que usted va a meter son los símbolos de apertura. Entonces, supongamos que tuviéramos una cadena, bueno, borré la que hice, pero digamos que tuviéramos algo así, digamos, para corchetes A por paréntesis C más D, corchetes menos A por F. Cualquier cosa. ¿Cierto? Entonces, la lógica es que usted empieza a revisar la cadena. Si hay un símbolo de apertura, va la cadena, va la pila, perdón. La A no es símbolo ni de apertura ni de cierre, entonces avanza. El asterisco no es un símbolo de apertura ni de cierre, avanza. Paréntesis es un símbolo de apertura, va la pila. Más, perdón, C, pues avanza. Más, avanza. D, avanza. Paréntesis es un símbolo de cierre. Cuando usted encuentra un símbolo de cierre, usted tiene que ir a sacar de la pila y comparar si ese que sacó de la pila cierra, es el cierre correcto, esa es la apertura correcta del de cierre que encontró. Como es el correcto, entonces listo, puede avanzar, pero ya lo sacó de la pila. Avanza. Encuentra un corchete, un símbolo de cierre, entonces vuelve y juega. Usted va y saca de la pila y compara si este cierra o abre el que encontró de cierre. Como lo cierra bien, digamos que se equivalen, son complementarios. Avanza, porque no ha terminado la cadena. Pero este ya se borró de la pila. Menos no tiene problema. Llave es un símbolo de apertura, va a la pila. A, no pasa nada. Por, no pasa nada. F, no pasa nada. Un símbolo de cierre, entonces sale de la pila. Y mira que ese que sacó de la pila es el que abre, el que acaba de encontrar de cierre. Listo, como si lo cierra, no pasa nada y Avance llegó al final de la cadena. Al llegar al final de la cadena, usted tiene que ir a mirar qué hay en la pila. Si la pila quedó vacía, quiere decir que la cadena o la expresión está balanceada. Si al finalizar su expresión en la pila quedó algo, quiere decir que la cadena no está balanceada, ¿cierto? Pero hay otros casos también. Miremos este otro caso, que también se lo marqué a alguien por allá. Hubo quienes vi que la estrategia fue contar cuántas llaves abrieron, cuántos paréntesis abrieron, cuántos corchetes abrieron y cuántos cerraron de cada uno, y si la cantidad de abiertos era igual a la cantidad de cerrados de llaves, de paréntesis y de corchetes, entonces decía que estaba bien. Y resulta que tampoco. Supongamos que aquí tuviéramos esto.
Aquí la cantidad de corchetes que abren es igual a la cantidad de corchetes que cierran. La cantidad de paréntesis que abren es igual a la cantidad de paréntesis que cierran y la cantidad de llaves que abren es igual a la cantidad de llaves que cierran. Sin embargo, la expresión no está balanceada. ¿Por qué? Entonces vuelve y juega la lógica que les acabo de decir. Corchete de apertura va a la pila. A, avanzo. Por, avanzo. Paréntesis de apertura va a la pila. C, avanzo. D, avanzo. Más avanzo, D, avanzo. Llaves de cierre. Entonces, llaves de cierre saco de la pila. Saco de la pila y comparo si ese que saqué de la pila es el que abre el de cierre que encontró. Paréntesis abierto con llaves cerradas. No, no coincide. Entonces, inmediatamente usted retorna falso. Esa expresión no está balanceada. ¿Es clara la lógica de lo que había que hacer, muchachos? Sí, Entonces, sí. por eso, pues en muchos casos, pues les coloqué, casi en todos los casos les coloqué que estaba incorrecto. Por lo que les digo, los que usaron la estrategia de revisar desde la mitad de la cadena hasta el comienzo o hasta el final, no recuerdo bien, pues no era válido porque no me garantiza que exactamente en la primera mitad están todos los de apertura y en la otra mitad están todos los de cierre. Y por otro lado, los que verificaban, no me acuerdo muy bien cómo era la solución, pero los que algo hacían en la pila e inmediatamente iban a mirar si la pila estaba vacía, pues no, porque yo tengo que mirar hasta el final si la pila está vacía, y si la pila está vacía es porque la expresión quedó balanceada. ¿De acuerdo? Y tampoco pues era válida la estrategia de contar cuántos abrió de cada uno y si eso era igual a la cantidad de los que cerró de cada uno, porque pues por lo que acabamos de ver, ¿no? Aquí coinciden esos valores, pero realmente la expresión no está balanceada. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que balance recibe un string o un arreglo, como lo quieran haber visto, esto era lo de menos, con la cadena, ¿cierto? Y vamos a usar una pila para resolver el problema. Y entonces, bueno, con la longitud de la cadena o con la longitud del arreglo, digamos, podríamos iterar de la forma en que ustedes quisieran, porque ustedes no me voy a decir, por ejemplo, for i in a sub 1 hasta n. Voy a iterar sobre toda la cadena. Entonces, if, lo primero que hago es evaluar si tengo algo que meter a la pila. Si lo que hay en a sub i era igual al paréntesis de apertura o igual al corchete de apertura o igual a la llave de apertura, pues entonces lo que había que hacer era poner en ese lo que había en a sub i. Algunos lo hicieron por separado y pues era innecesario porque aquí, digamos, cualquiera de estos que sea, pues yo indico la posición de la cadena o del arreglo donde esté y de una vez lo meto en la pila. De lo contrario, entonces aquí sí empiezo a evaluar si lo que hay en a sub i era un paréntesis de cierre y a sub i, lo que hay en a sub i era igual a lo que saque de s, ¿cierto? Entonces, bueno, incluso igual no pasaría nada. Digamos que diferente, si es algo de cierre y es... ok, mentiras, aquí estoy diciendo mal porque tengo que hacer la evaluación. Si lo que hay en a sub i es un paréntesis de cierre y lo que hay en pop ds es un paréntesis
o es diferente, mejor, de un paréntesis de apertura, para evitarme cosas. Pues si encuentro un paréntesis de cierre, pero de la pila saco algo distinto de un paréntesis de apertura, entonces retorno falso. Y listo, ya no tiene que evaluar nada más. Si lo que hay en A sub I es una llave de cierre y lo que saco de S es diferente de una llave de apertura, pues retorno falso. Darle más tamaño a esto. Y lo mismo si lo que hay en A sub I es un corchete de cierre y lo que saco de la pila es diferente de un corchete de apertura, retorno falso. Ok. Si no, pues él avanzará, seguirá iterando, ¿cierto? Y al final de las iteraciones, por fuera del for, yo evalúo si stack empty S return through, es de lo contrario return false. ¿Por qué? Porque si lo recorrí completo y todo se cerró bien y la pila quedó vacía, la cadena está balanceada, ¿cierto? Si lo recorrí todo y todo está bien, pero al final en la cadena, en la pila quedó algo, es porque quedó algo al comienzo que se abrió y que no se cerró al final, entonces retorno falso porque la cadena no está balanceada. Y listo. Esa era como la lógica del algoritmo, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, entonces vámonos con el ejercicio 6. El ejercicio 6 tenía una condición o una característica que en muchos casos o en varios casos la ignoraron y era justamente esta partecita donde decía que no importaba la relación de parentesco. ¿Qué significa que no importa la relación de parentesco? Que dos árboles pueden ser semejantes sin que necesariamente los hijos izquierdos y derechos o las raíces coincidan. Me explico. Yo puedo tener este árbol, raíz 5, hijo izquierdo 3, izquierda de 3, 1, derecha de 3, 4, derecha de 5, 9, y derecha de 9, 11, ¿cierto? Y podría tener este otro árbol, raíz en 4, ¿cierto? Izquierda de 4, 1, derecha de 1, 3, y aquí 9, ¿cierto? Bueno, ni siquiera pongamos 9, pongamos aquí mejor, para que sea todavía más evidente. Digamos derecha 11, izquierda de 11, 5,
y derecha de 5, 9. Estos dos árboles, llamémoslos T sub 1 y T sub 2, son semejantes. Son semejantes, ¿por qué? Porque tienen la misma, son árboles binarios de búsqueda ambos, ¿cierto? Tienen la misma cantidad de nodos y las llaves de los nodos coinciden, ¿cierto? Pero miren que ahí las relaciones de parentesco no son las mismas, ¿vale? Porque primero la raíz del árbol es distinta. En uno la raíz es 5, en el otro la raíz es 4, ¿cierto? El hijo izquierdo de 4 en uno es nil, en el otro es 1. El hijo derecho de 1 en el primero es nil, en el segundo es 3, ¿cierto? El hijo derecho de 5 en el primero es 9, bueno, en el segundo coincidió es 9. El hijo izquierdo de 5 en el primero es 3, en el segundo es nil, ¿vale? Y sin embargo son semejantes. Entonces, ¿qué pasó en la mayoría de las soluciones que yo vi? Que se fueron primero a analizar, bueno, unos analizaron si la raíz era igual. En el peor de los casos, dijeron si la raíz son igual, retornaron inmediatamente true, cosa que no necesariamente va a pasar. En un caso un poco menos grave, pero igual que no era correcto, evaluaron si la raíz era igual, entonces se iban recursivamente comparando los hijos izquierdos y los hijos derechos, ¿no? Para determinar si eran iguales. Entonces ya vimos pues que esa no solucionaba el problema. Y en un caso y en otros casos que además, digamos, de que no se solucionaba correctamente, era bastante ineficiente, es que hicieron varios algoritmos auxiliares. Que hicieron un algoritmo auxiliar, por ejemplo, para contar primero los nodos. Te recorren todo el árbol, cada uno de los dos árboles contando los nodos para determinar si los nodos, si la cantidad de nodos en los dos árboles es la misma. Y si sí, entonces otra vez hacían otro algoritmo para volver a recorrer los dos árboles comparando los nodos, ¿cierto? Entonces miren que ahí realmente es bastante ineficiente porque si usted ya recorre los árboles contando los nodos, pues en principio ese recorrido tiene que servirle de una vez para pues darse cuenta si los nodos van coincidiendo o no, porque recorrer los árboles, cada árbol 2 veces, y creo que por ahí hay alguna solución en la que lo recorren incluso hasta 3 veces, pues eso además, si así funcionara bien, es absolutamente ineficiente, porque el costo computacional de eso, cuando hay muchos nodos en el árbol, pues es bastante considerable, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, antes de mirar, digamos, como la forma general de la solución, y una buena forma de solución, es pues hacerles caer en cuenta que comparar las raíces y luego irse comparando las izquierdas y las derechas, pues como vemos en el ejemplo que acabo de pintar, no era la solución correcta, justamente por la característica que resalté ahí y que se las escribí en el examen, sin importar las relaciones de parentesco entre ellos. ¿Ok? Bien, entonces hay algo que sí, en lo que sí cayeron en cuenta algunos, y es que como son árboles binarios de búsqueda, sin importar las relaciones de parentesco, es decir, sin importar cómo estén distribuidos los nodos, el recorrido inorden de ambos tiene que coincidir, ¿cierto? Porque recuerden que el recorrido inorden en un árbol binario de búsqueda, pues genera el ordenamiento ascendente de sus nodos, ¿de acuerdo? Entonces hubo quien lo que hizo, además con un procedimiento auxiliar, no me acuerdo muy bien si fue Sebastián, tal vez, fue como ir modificar un poco el algoritmo del recorrido inorden para ir extrayendo, poniendo en una lista el recorrido, los nodos en inorden para luego comparar las dos listas. Bueno, eso es una solución que funciona, también un poquito ineficiente, pero pues funciona, porque por lo menos parte de la base de que si bien los dos árboles no están, no necesariamente tienen la misma forma, sus recorridos sin orden, si son semejantes, deben coincidir. Pero una mejor forma es la que les voy a proponer, que tal vez evita hacer más comparaciones. Y parte de ese mismo hecho.
Si los dos árboles son semejantes, entonces el mínimo de cada árbol debe ser el mismo, ¿cierto? ¿Cuál es el mínimo de este árbol T1? 1. 1. Y el mínimo de este árbol T2 es 1 también, ¿cierto? ¿Cuál es el sucesor de 1 en ese árbol? 3. 3, muy bien. Y en este también será 3. Porque recuerden que el sucesor de un nodo es el que le sigue en el recorrido in orden, ¿cierto? Entonces, bueno, una estrategia es eso. Pues yo voy a usar dos variables. A una variable le voy a asignar el mínimo de T1 y a otra le asigno el mínimo de T2. Y en la medida en que esas dos variables coincidan en sus valores, entonces, pues voy iterando, asignándole el sucesor, ¿cierto? Y sigo comparando iterativamente hasta que llegue a, en el caso de que sean semejantes, hasta que llegue a que ambos son nil, ¿cierto? Y en el caso en el que pues uno de los dos, o los dos sean diferentes, uno de los dos sea nil y el otro no, pues tendré que decir que es falso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y eso me evita hacer un poco de comparaciones más. Entonces, digamos que este algoritmo lo voy a llamar semejante. ¿Cierto? Voy a recibir T1 y T2, que son árboles, o digamos el nodo raíz de los árboles, de T1 y T2, ¿cierto? En X voy a asignar el mínimo de T1. En Y voy a asignar el mínimo de T2. ¿Vale? Y pues lo que vamos a hacer es que mientras que X sea igual mientras que X y Y sean iguales, entonces a X le voy a asignar el sucesor de X y a Y le voy a asignar el sucesor de Y. ¿Ok? Bien. Si en algún momento llegamos a que si X es igual a nil y Y es igual a nil, pues va a retornar, que ya lo recorrí todos y coincidieron, retornará true. Si no, pues él podrá seguir comparando y terminará de iterar. Puede ser que él termina las iteraciones cuando ambos son nil, ¿cierto? O cuando X no coincida con Y. Cuando X no coincida con Y y rompa el ciclo, retornará false. Y listo, ese es todo el algoritmo. Miren que necesitamos menos líneas y menos comparaciones que hacer procedimientos auxiliares o algo así. ¿Están de acuerdo? Pues ahí diría que estaba comparando sucesores de forma simultánea de los dos árboles, y si alguno de ellos llega a equivocarse, pues ahí comprobaría que un árbol es diferente que el otro. Exactamente, exactamente. Sí, porque dado que los recorridos in orden tienen que coincidir y que el sucesor de un nodo es el que le sigue en el recorrido in orden, pues si parto del mínimo en ambos casos, los sucesores de los dos lados tienen que ser iguales para que sean semejantes. Y lo que tú dices, si en algún caso uno de los dos, mejor dicho, los dos son diferentes, pues quiere decir que los árboles no son semejantes, rompe el ciclo y se va a retornar false. Si no, si el avance llega hasta el final, hasta que tanto X como Y sean nil, quiere decir que todas las comparaciones fueron iguales hasta llegar al final de los dos árboles
y entonces el if retornará true, indicando que sí son semejantes. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? No, todo claro. Todo claro. ¿Cómo vieron este último algoritmo que yo vi que muchos incluso muchos no lo intentaron, tan siquiera? ¿Lo habían visto, vieron el problema como muy enredado o qué? Bueno. Mis queridos y silenciosos estudiantes. Ustedes saben que ustedes son el grupo más silencioso que yo tengo este semestre. Entonces, bueno, ahí ya quedó resuelto todo el examen, ¿cierto? Esta solución, pues se los voy a colocar ahí en el campus, junto con el video, para los que necesiten repasarlo. Voy a dejar de grabar esta parte en este momento. Y lo que vamos a hacer a continuación, en los siguientes minuticos antes del receso, es que, pues de una vez los que tengan reclamaciones, las vamos a atender de una vez, ¿de acuerdo? Listo, entonces.